Buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien? Todo bien. Ok. Bueno, yo sé que muchos todavía quedaron un poquito desvelados, ¿verdad? No se preocupe, yo me desvelé más. Eh, y bueno, hoy quiero compartirte una palabra. Por título le puse Dios es Espíritu y creo que eso está por demás decirlo. Pero lo que sí necesitamos entender cada uno de nosotros es que así como Dios es Espíritu, Dios quiere que nosotros, sus hijos, podamos movernos en esa dimensión espiritual. De hecho, el motivo por el cual pues nosotros nos congregamos, nosotros nos reunimos y el motivo por el cual celebramos aún la Navidad, ayer lo hablábamos un poquito, pues es precisamente eso, ¿no? Para que nosotros podamos conectarnos con lo espiritual. Y quiero aclararlo, lo espiritual no tiene nada que ver con la religiosidad. La religión o la religiosidad son los intentos fallidos del hombre de conectarse a las cosas espirituales a través de sus propios medios o méritos, ¿sí? Como decir, es que yo me porto bien, es que yo soy buena persona. Usted recuerda que en el jardín del Edén había 2 árboles. ¿Sí? Dice, en el centro, bueno, había muchos árboles, pero en el centro, dice la Escritura, en el Génesis, usted lo puede leer, dice que había 2 árboles. ¿Sí? Uno de esos árboles, Dios le dijo al hombre que no lo podía comer, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero había otro árbol en el centro que era el árbol, o que se llamaba el árbol de la vida. Ese árbol era un tipo, una sombra o una figura de Jesucristo. Y al hombre no se le prohibió comer de ese árbol. De hecho, era la idea que el hombre pudiera comer de ese árbol. Pero el hombre decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por eso usted puede ver que hay gente que en esta tierra que hace lo bueno y hace lo malo. ¿Sí? Y normalmente hace lo bueno y hace lo malo. Y hacer lo bueno no está mal. No, realmente es bueno hacer lo bueno. Pero realmente el hombre fue diseñado para manifestar y para expresar vida. Y esa vida solamente se obtiene de Cristo. Por eso es que Dios, a través de toda su obra, porque a veces es necesario que nosotros como personas, como hijos de Dios, entendamos el plan de redención, el plan de salvación de Cristo. Cuando una persona no entiende el plan de redención, pues escucha y ve y dice, pues es que yo no entiendo nada. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué cantan lo que cantan? Pero todo lo que decimos, todo lo que hacemos, aún todo lo que cantamos, pues tiene un sustento en la Escritura. Y a lo que estamos yendo es a tener un conocimiento espiritual, para que nosotros podamos movernos en esa dimensión del Espíritu. ¿Y cómo comienza? Mira, la palabra espiritual en un momento o en un principio en las personas trae consuelo. Las personas escuchan la palabra, tal vez no la entienden, pero dicen, es que yo me siento bien. Es que esta palabra para mí trae paz. Es que tiene un no sé qué, pero ¿por qué? Porque Dios te está... ayer hablábamos de que Dios quiere que tú abras tu corazón para que Él pueda entrar y para que Él pueda obrar en tu vida. Entonces, la palabra trae consuelo, ¿sí? Pero a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento y en el entendimiento, la palabra provoca en nuestras vidas, por causa de esa vida espiritual, provoca en nosotros una transformación. Y eso es a lo que estamos siendo llamados, a tener una transformación. Pero la transformación en la vida de las personas solo viene a través de un entendimiento de las cosas espirituales. Y la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, 23, cita
de la siguiente manera. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros como personas, ¿verdad?, en esta tierra, aún como hijos de Dios, es que tratamos de entender desde abajo las cosas de arriba. Tratamos de entender con un entendimiento terrenal totalmente las cosas espirituales. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque tratamos de entender las cosas espirituales desde la dimensión terrenal. Y realmente pues las cosas no son de esa manera. Juan 6:63 cita también de la siguiente manera. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da vida. Solamente nosotros podemos entender las cosas espirituales por medio del Espíritu que está en nosotros. Él es el que nos muestra, Él es el que nos ilumina, Él es el que nos comunica para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. Porque nosotros solamente podemos entender las cosas espirituales cuando somos trasladados de abajo arriba. Por eso la palabra que nosotros escuchamos, pues es una palabra totalmente espiritual. Es una palabra que la tenemos que entender o que está diseñada para que nosotros la podamos entender desde una dimensión espiritual. Si tú lees la Escritura, por eso hay mucha gente que lee la Escritura y le preguntas, ¿qué entendiste? Dice, nada. ¿Qué te habló la Escritura? Pues nada. Es más, a mucha gente la Escritura le provoca sueño. ¿Y por qué? Porque es que la Escritura te puede provocar sueño. Porque no hay un interés. Porque no hay un entendimiento. Porque no alcanzas a entender lo que la palabra, lo que la Escritura está hablando a tu vida. Entonces, es importante que nosotros podamos entenderlo. Fíjate, algo de lo que la Escritura hace en nosotros es que nos está transformando. La Escritura transforma en nosotros primeramente nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. ¿Sabes que mucha gente, la primera Biblia que va a leer no es en sí la Escritura, sino la primera Biblia a la cual la gente va a estar expuesta es a tu propia vida? Porque nosotros estamos en esta tierra para hacer una expresión de la vida de Dios en esta tierra. Entonces mucha gente va a decir, yo quiero lo que tú tienes. A mí me gusta cómo eres tú. A mí me gusta lo que haces. A mí me gusta cómo te conduces. Y todo eso que en nosotros pasa es la consecuencia de conocer a Dios, de conocer los principios del reino de los cielos, de conocer los valores del reino de los cielos, de conocer el propósito eterno de Dios y caminar en el propósito eterno de Dios en esta tierra. Fíjense lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Hoy desgraciadamente no están proyectando, pero la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, cita de la siguiente manera: no se adapten a este mundo. Fíjense lo que está diciendo esta porción de la Escritura. No se adapten a este mundo. El problema que hemos tenido, ¿verdad? Nosotros es que nos adaptamos tan fácilmente a la manera de pensar, a la manera de actuar de este mundo. De hecho, creo que muchos nos quejamos de actualmente la manera de pensar de este mundo, ¿cómo es? ¿Cómo es la manera de pensar actualmente en este mundo? Podríamos decir que actualmente el mundo está todo pues revuelto, ¿no? Vemos cosas que son tan absurdas, ¿sí? que podemos decir, ¿cómo es posible que a estas alturas estén pasando este tipo de cosas? ¿Saben por qué?
Porque poco a poco las personas, poco a poco la gente se ha ido adaptando a la corriente de pensamiento de este mundo. Es más, poco a poco la gente se ha ido corrompiendo y ha ido tomando una actitud de corrupta, ¿verdad? Y se nos hace tan natural la corrupción. Pero realmente para nosotros como hijos de Dios, la Escritura está diciendo, no se adapten a este mundo. Lo que está diciendo dice así, más bien sean transformados por la renovación de sus mentes, cambiando su manera de pensar, para que cambien su conducta y su manera de vivir. Así ustedes conocerán a través de un correcto discernimiento la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Si te das cuenta lo que está diciendo la Escritura, que tiene que haber en nosotros un cambio en la manera de pensar. Pero ahora este cambio en la manera de pensar tiene que ver con vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con vivir de acuerdo al propósito eterno de Dios, con vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la misma Escritura nos está diciendo aquí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero también dice que cuando haya un cambio en tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Mucha gente está harta de la manera en cómo vive. Pero mientras la gente no cambie su manera de pensar, va a seguir viviendo igual. Porque mucha gente le pide a Dios, Dios cambia mi vida. Y Dios dice, tienes el recurso, que es la Escritura, para que tu vida pueda ser transformada. Pero mientras no haya una renovación en tu mente, tú vas a seguir siendo la misma persona. Una vez que usted ha nacido de nuevo, despierta su interés por las cosas de arriba, por las cosas espirituales. ¿Por qué? Tenemos que entender esto. Todas las cosas espirituales nos llevan a participar de la herencia en su totalidad, y esa herencia en su totalidad es una herencia espiritual que es Cristo. Y todo en esta tierra, o todo lo espiritual, se trata de ganarlo a Él y que Él sea el todo en nuestras vidas, que Él sea el que se exprese a cada momento en nuestras vidas. La Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, cita de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, las bendiciones que nosotros tenemos son espirituales y están en Cristo. Por lo tanto, si nosotros entendemos acerca de las bendiciones espirituales, que ya lo hemos hablado mucho en las semanas anteriores, acerca de las bendiciones espirituales, nosotros vamos a tener como consecuencia en esta tierra añadiduras, expresiones de la bendición espiritual, pero manifestadas en esta tierra de una manera tangible o natural. Por eso es que Dios nos está llevando a que nosotros desarrollemos un hambre por las cosas espirituales, porque toda la sustancia y realidades de la herencia es un asunto espiritual. Fuimos enriquecidos, dice la Escritura, con toda bendición espiritual. Por eso es que las semanas anteriores hablábamos de las riquezas de su gracia, todo lo que Él por gracia nos ha concedido a nosotros como hijos de Dios. Y de la misma manera hay una expresión de las riquezas de su gloria, de las riquezas de las cuales participamos nosotros en Él. Quiero que podamos leer acerca de la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo del 3 al 14, que cita de la siguiente manera. Lo tienes ahí en pantalla, dice así: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y podemos ver aquí en esta porción de la Escritura, ¿verdad? Podemos concluir acerca de todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Dice, nosotros en el ámbito espiritual, nosotros somos bendecidos. Usted tiene que entender esto. Usted en Cristo es una persona bendecida, ¿sí? Usted no necesita ser más bendecido de lo que usted ya es. Pero como siempre se los he dicho, nosotros tenemos que saber cuál es el concepto de bendición. Desde una mente totalmente terrenal, la bendición son las cosas. Pero para nosotros las cosas no son una bendición. Para nosotros las cosas son la consecuencia o son una añadidura de la verdadera bendición que tenemos, que es Cristo. Otra de las cosas que dice la porción de la Escritura que acabamos de leer es que somos amados y elegidos en Cristo, por Dios. Lo tercero que dice es que somos ahora miembros de la familia de Dios. Espiritualmente tú perteneces a la familia de Dios, independientemente a la familia que tú pertenezcas en esta tierra, pero en Cristo tú perteneces a la familia de Dios. Y dice la Escritura también, número 4, que Dios derramó su gracia porque pertenecemos a Cristo. Cuando la palabra habla de la gracia de Dios, está hablando del favor de Dios, de que Dios ha derramado su favor sobre tu vida. Y dice, número 5, Dios desbordó su bondad con sabiduría y entendimiento. Una persona que se conecta a lo espiritual se vuelve una persona que tiene sabiduría y entendimiento de las cosas terrenales, pero sobre todo de las espirituales, que son las más importantes. Número 6, dice, Dios nos da a conocer su plan eterno. Tú estás ahora conectándote al plan eterno de Dios, conociendo el plan eterno de Dios para que vivas de acuerdo a ese plan eterno. Número 7 dice, tenemos herencia en Cristo. Y la herencia que tenemos en Cristo nos da acceso a todas las cosas porque estamos unidos a Él. Número 8 dice, Dios nos dio su Espíritu como prueba de que pertenecemos
a Él. Usted es una persona espiritual. Usted es una persona que está conectada al Espíritu de Dios. Usted es una persona que tiene comunión con Dios. Usted no tiene una relación con Dios, usted tiene comunión con Dios o está unido a Dios inseparablemente. Número 9 dice, fuimos creados para darle gloria y alabanza a Dios. Todo lo que nosotros hacemos da gloria y alabanza a Dios. Todo lo que usted hace por ser espiritual, por ser hijo de Dios, da gloria y alabanza a Dios. Entonces, nosotros entramos en una dinámica espiritual o vivimos dentro de una dinámica del Espíritu. La Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 13 al 14, cita así. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso es cuando te digo que cuando tú lees la Escritura no la puedes leer de una manera literal, terrenal. ¿Sí? Porque aquí la Escritura nos está hablando de lo que Él nos da, de la verdadera agua que Él nos da. Y dice que, y podemos ver que el agua natural pues nos sacia por un momento. Pero el agua espiritual, a lo que Él se está refiriendo, es eterna. ¿Sí? Es una agua que salta para vida eterna. Esa agua que Él nos da, que es su palabra, que es su presencia, es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Sí? Que día a día pues nos va alimentando hasta que haya una expresión de Él en nosotros, hasta que haya una fuente que está dentro de nosotros. Y la misma Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38 al 39, lo reafirma, que dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos y recibimos de esa agua espiritual que es su palabra en nosotros? Dice, habrá un fluir de sabiduría, habrá un fluir de entendimiento, ríos de luz, ríos de amor, de consuelo, de paz, de gozo y de alabanza a Dios. Eso es lo que se expresa a través de nosotros. Eso es lo que nosotros transmitimos, o el mensaje que transmitimos a las demás personas. Un mensaje de paz, un mensaje de entendimiento, un mensaje que la gente dice, yo quiero lo que tú tienes. Y sabes que las personas pueden ver características en tu vida. ¿Sí? Características como puede ser honradez, ¿sí? Que eres una persona de palabra, puntualidad, lo que tú quieras. Pero todo eso es la consecuencia de tu fe. Todo eso es la consecuencia del Dios en el cual tú crees. Porque Dios nos hace personas impetuosas. Nuestras vidas están llenas de Cristo y nuestras vidas deben manifestar y expresar a Cristo. Concluyo con esta porción de la Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que cita de la siguiente manera. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Lo primero que tiene que suceder en tu vida es que ese velo que no te ha permitido ver la realidad espiritual, que ese velo
que ha impedido que tú puedas ver las cosas espirituales de una manera real, es removido de tu vida y ahora empiezas a ver, ahora empiezas a entender y ahora empiezas a vivir conforme a esa vida que se te está ahora manifestando. ¿Para qué? Para que puedas reflejar a través de tu vida la gloria del Señor. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, a que nosotros expresemos a Dios a través de nuestra vida. Tú no le vas a hablar a las personas de Dios, ni siquiera vas a ir a tocar puerta por puerta y decir vengo a hablarle de Dios, sino que tu vida tiene que ser la expresión de Dios mismo aquí en la tierra. Porque dice, continúa diciendo la Escritura, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Sí? A medida que tú te expones a la palabra de Dios, tú estás siendo transformado, ¿sí? Y estás siendo cada día la expresión de Dios aquí en esta tierra. Ese es el evangelio práctico. Ese es el evangelio verdadero. Ese es un evangelio que no se trata de hacer rituales y hacer cosas para ser vistos por los demás, sino este es un evangelio, ¿sí? Y como lo decía al principio, este es el plan de Dios desde el principio. Lo que Dios quería era que el hombre pudiera comer del árbol de la vida, ¿sí? Y ese árbol de la vida es Cristo. Y ahora Cristo, como ese árbol de vida, está en nosotros. Y está en nosotros para que nosotros expresemos vida en esta tierra. Para que expresemos la verdadera vida en esta tierra. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos exponernos a ella. Gracias por permitirnos conocerte. Gracias porque sabemos que tú nos das sabiduría, entendimiento y conocimiento. Gracias por cada uno de los que están en este lugar y te pido que sus mentes, sus corazones, su entendimiento sea abierto a tu verdad para que ellos puedan conectarse con esa realidad que tenemos espiritual en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y como cada 8 días, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, les pedimos compartan este mensaje para que más gente sea conectada con esta verdad eterna. Nos vemos a la próxima.